conversar, debatir. No tenemos tanta en claro la situación, podamos aprender muchísimo. Eso, sin duda, eso pasa siempre, y el formato los invita a que intercambiemos con Montserrat, con Fabiana, a medida que vayamos queriendo. Voy a estar hoy a cargo de la moderación desde Mendoza, Argentina, y no tengo ningún problema, pueden abrir sus micrófonos, levantar la mano, hacer alguna intervención por chat, y a partir de allí vamos haciendo que gire y que la palabra circule entre quienes estamos hoy aquí. Voy a presentar a quienes nos acompañan. Realmente es con mucho orgullo esta actividad que nuevamente cuento que se organiza desde el Observatorio Iberoamericano de Abogadas y Abogados, y hoy más iberoamericano que nunca, porque desde Argentina, desde España, compartiendo la tarde. Quiero presentar a la doctora Montserrat Pareja. Ella es abogada desde el año 1994, por supuesto egresada en su hermoso país, donde además obtuvo el máster en mediación y resolución de conflictos por la Universidad Rey Juan Carlos, y un máster, escuchá Fabiana esta pronunciación, yo te lo pido por favor, en Family Law and Human Rights por el Consejo de Yo sabía Europa. que un día el inglés te iba a venir bien, Nico Cruz, Mira, y este es tu momento. Pero mira, acá la más contenta yo creo que sería mi mamá, que dice, bueno, para algo pagué tanto, pobre mujer. Qué laburadora esa mujer. Bueno, la doctora Pareja también es mediadora especializada en Derecho Civil y de Familia, y es tutora de jueces en el Colegio de Abogacía de Barcelona. O sea que si es tutora de jueces les puede ahí dar un estate quieto. La doctora es socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juristas, Dona Idrest, desde 1999, donde ha desarrollado un montón de actividades como coordinadora del lobby europeo de mujeres, ha dado conferencias, ha dado asesoramientos. La verdad que tiene un currículum abreviado y extenso. Contamos un poco esto para que se sepa desde dónde están paradas, en este caso, las personas que hoy van a estar un poquito a cargo del conversatorio, que son Fabiana y Montserrat. Por su parte, la doctora Fabiana Pasini es abogada por la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y se especializó en magistratura en la Universidad Nacional de La Matanza. Además ha cursado estudios de Derechos Humanos y Justicia Constitucional en Bolonia, Italia, y es socia de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, que supongo que sigue presidiendo la querida Marilyn, una jueza mendocina, que es un orgullo por su empuje y su trabajo. Es coautora en el Tratado de Derecho Procesal de Familia, miren qué lindo esto, de la editorial Thomson Reuters, y ha expuesto en numerosas jornadas, jornadas sobre procesal, jornadas sobre derecho de familia, en Argentina, en Colombia, y está coordinando es la coordinadora de la diplomatura en Derecho Procesal de Familia de este Observatorio Iberoamericano de Abogadas y Abogados, que para nosotros es un orgullo poder seguir generando espacios de reflexión y actividades. Montserrat, muchísimas gracias por conectarte, por compartir con nosotros. Realmente con mucho cariño, te lo digo que es un gran orgullo, y muchísimas gracias Fabiana por hacer este encuentro posible e invitar a Montserrat para que la conozcamos también. Bueno, antes de darle la palabra a Monse, yo le quería agradecer primero porque es tarde, es muy tarde en España y ella ha tenido todo un día full y sin embargo ha preparado la temática, y segundo porque me parece que es más idóneo que hable también una persona que esté, aunque sea en la distancia, más cerca de esta situación, que por ahí nosotros que estamos tan lejos y nos tomamos este atrevimiento de reflexionar. Un poco también a pedido de varios del observatorio de abogados, que cuando empezó, como si este conflicto hubiese empezado ahora, ¿no, Monse? Cuando empezó el conflicto, en realidad lo que empieza ahora es que vuelve a ser tapa de diarios y en la televisión, pero en realidad ahora vamos a ver que no es un conflicto que acaba de comenzar y que probablemente no vaya a terminar en breve. Así que, bueno, agradecerte un montón y ahora sí te dejo la palabra a vos. Gracias. Bueno, encantadísima de participar. Ya sabes, Fabiana, que estos temas me apasionan y bueno, la verdad es que no lo he dudado ni un momento cuando me invitaste, porque lo hago de verdad encantada.
Antes de empezar, un poco que tengo una pequeña preparación que compartiré con vosotros en vídeo, pero sí que creo que como abogada, como mujer y como jurista, todos nosotros debemos sentirnos especialmente interpelados con la crisis humanitaria que está sucediendo. Y efectivamente, Fabiana, esto no es de hoy, esto es de siempre y además, humildemente digo que me he documentado un poco porque, a ver, esto no soy experta en historia de Afganistán, pero un poquito que he estudiado sí que es verdad que es increíble que esto es, ahora os explicaré un poco, pues tan antiguo bueno, que ahora nos sorprendamos y nos rasguemos las vestiduras es increíble, ¿no? Entonces voy a pasar, y encantadísima de comenzar, voy a compartir ahora con vosotros en pantalla, aquí está, la presentación. Ruego que me confirméis que lo veis. Sí, se está cargando. Se está cargando. El ordenador de casa es antiguo y es un poco lento, pero No va. hay problema. Bien, Vamos, ahí vamos a Ahí se está comenzar. viendo, doctora Montserrat, y Sí, recordarles a perfecto. quienes están participando que pueden hacer sus intervenciones en el chat y las voy a ir moderando y acercándoselas a la doctora Pareja y a la doctora Pasín. Perfecto. Yo voy a comenzar un poquito con una explicación muy sucinta porque la historia de Afganistán es complejísima, pero sí que pequeños hitos que nos pongan un poco en contexto de qué situación histórica, geopolítica ha vivido este país tan complejo, ¿no? Y de los últimos años ya me quedo con unas fechas, unas cronologías muy determinadas, ¿no? Y es que de 78 al 92 se instauró una república socialista que posteriormente supuso una invasión soviética. Durante 10 años estuvieron los soviéticos en ese país y pues con muchas guerras intestinas. Luego a partir del 92 se derroca el gobierno de Nasrallah y se ha venido vulnerando numerosos, esperad, esto es quito de pantalla, numerosos acuerdos internacionales y siempre han sido las mujeres las especialmente lesionadas por los distintos regímenes que han ido ocupando ese país. Del 92 al 96 estuvo el régimen Mujahideen y del 96 al 2001 el Talibán, que es el movimiento que precisamente ahora se ha instaurado y que efectivamente es un régimen y un movimiento político y paramilitar pues de una ideología absolutamente fundamentalista islámica. Fue fundada en los años 90 y en el 96 ya tomaron el control de Afganistán y fundaron ya un país que estaba fundamentado en la Sharia, que es la ley islámica, y es una radical implantación del Islam en el ámbito político-social, en el que, pues ya lo sabemos todos, los hombres son los que lideran de manera absoluta y las mujeres no existen. Luego otro hito histórico fundamental es del 2001 al 21, cuando por medio de la intervención de la OTAN, con ocasión de los atentados terroristas del 11S, la fuerza de la OTAN, liderada por Estados Unidos y Reino Unido, derroca el régimen talibán y todo ello con el objetivo de derribar y derrotar al régimen terrorista islámico Al-Qaeda con su líder Osama Bin Laden. En esta época, ahora analizaremos un poquito los derechos de las mujeres. Sí que ciertamente sufren una cierta progresión, sí que hay una cierta instauración de derechos, no absolutos como veremos, y ahora, pues desde el 31 de agosto, vuelve la instalación del régimen talibán, como todos sabemos. Bien, a ver si os puedo quitar de pantalla, porque, a ver ahora, que os estoy viendo y no os quiero ver ahora. Del 2001 al 2021, este periodo de 20 años que está, pues todos sabemos, Estados Unidos como fuerza protectora, sí que es verdad que se ha puesto fin ahora en el año 2021 con una guerra que ha sido más larga para Estados Unidos y que ha supuesto un gasto económico brutal a todas las fuerzas que han estado de la OTAN y especialmente Estados Unidos. La presencia de las tropas occidentales en este país, como decimos, ha supuesto 20 años y también no ha sido capaz de instalar una lealtad en las personas, en los afganistanos, en la población de Afganistán, lo que supone que ha sido muy fácil para los talibanes lograr vencer al ejército y apenas han obtenido resistencia. La puesta en práctica de la democracia
por lo tanto no ha sido fácil, ha implicado muchos riesgos para quienes se esforzaban por llevarla a cabo. Y de hecho un ejemplo que me resulta curioso es que en las elecciones legislativas del 2010 los talibanes directamente secuestraron a 30 empleados de la Comisión Electoral. Es decir, que han campado a sus anchas y en muchísimas partes del país estaban ya los talibanes y tampoco había derechos fundamentales para ninguna parte de la población. Me parece destacable comentar con vosotros que el narcotráfico y el consumo de drogas ha sido el elemento económico fundamental de las tropas afganistanas y desde luego la corrupción. La corrupción ha sido un elemento también que ha hecho que no haya prosperado la democracia porque muchos flujos económicos que ha habido y donaciones han derivado en corrupción y corruptelas. Es curioso también que además la intervención extranjera ha detectado riquezas naturales en Afganistán, lo que, añadido a la situación geopolítica que luego analizaremos, hace entender el porqué de tanto conflicto y el porqué de tantos intereses contrapuestos. En este periodo de 20 años, del 2001 al 21, la ONU ha realizado diversos informes sobre los derechos humanos en Afganistán. Y estos informes previos de la misión de asistencia de las Naciones Unidas y de la Oficina del Alto Comisionado sí que han dejado claro que en estos últimos años ha prevalecido la violencia contra mujeres y niñas y la impunidad de los autores de las prácticas de detención abusivas, como la tortura y toma de medidas pues, necesarias, etc. Se han producido ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, venganzas, es decir, persecución de niñas, mujeres, es decir, no ha habido ningún tipo de problema en vulnerar todos y cada uno de los derechos humanos. Las manifestaciones de los insurgentes talibanes, ahora, en el 2021, cuando ya han tomado el poder, me resulta curioso que han asegurado que ellos respetarán los derechos humanos de las mujeres y de las minorías étnicas, pero de acuerdo con su interpretación de la ley islámica, y que no ejecutará ninguna venganza contra quienes colaboraron con gobiernos de otros países. Y estas declaraciones pues, considero que chocan con los datos de los que dispone la ONU y que bueno, pues ya están poniendo de manifiesto, como veremos, que esto no es así, apunta a que no va a ser así. Actualmente nos encontramos con que más de 2 millones de refugiados afganos están en otros países y el 90% en concreto en Pakistán y en Irán. Y entonces ya se abre el debate, ¿no? Que trasciende pues, a las controversias domésticas, y es que está la dicotomía entre Occidente y mundo islámico. Y por otro lado, en el deber, entiendo, de Occidente de repudiar lo que a todas luces es una flagrante vulneración y conculcación de los derechos humanos. No me ha salido un plano, yo veo que no me ha salido, pero ahora os lo explico, una cronología de los últimos 2 siglos, del siglo XIX y del siglo XX, de la historia de Afganistán. Y me gustaría poner en contexto que efectivamente, aparte de estos últimos años que he detallado, es interesante tener en cuenta que durante el siglo XIX el Imperio Británico formaba parte del protectorado de Afganistán y que por lo tanto es un país que está geopolíticamente en una frontera muy interesante según los intereses económicos a lo largo de la historia, ¿no? En el momento, muchos años era protectorado británico, al Imperio Británico le interesaba mantenerlo, luego posteriormente a la Unión Soviética también, porque era su camino hacia la India, hacia Asia, y por lo tanto su situación geopolítica tiene interés. Ello unido al descubrimiento de mucha riqueza natural, como hemos dicho, de minas, etcétera, pues hace entender la complejidad de ese país y los intereses encontrados a todos los niveles. Y dicho esto, y dicha la complejidad, que es imposible abarcar en una ponencia tan breve, pero que yo creo que más o menos ya las pinceladas os hacéis a la idea en que nos encontramos, nos topamos con la perspectiva de género que es qué pasa con las mujeres y las niñas. En los últimos 20 años sí que es cierto, como antes avanzaba, que hubo cierto avance en el reconocimiento de los derechos de la mujer.
Y de hecho, bueno, pues según estadísticas que he ido recabando, pues actualmente sí que hay 3,3 millones de niñas que reciben educación, según la Organización Mundial de la Salud, y alrededor de un 87% de la población femenina pudo acceder a centros médicos. Las mujeres han podido participar más activamente en la vida política, económica, social del país. El gobierno ha llegado a tener 4 ministras, una gobernadora provincial y en 20 provincias una vicegobernadora en asuntos sociales. Pero efectivamente no lo han tenido fácil, han sufrido acoso, intimidación y discriminaciones, lógicamente pues por la cultura que hay de poso de tantos años de mundo talibán. En el año 2019, más de 1000 mujeres contaban ya con sus propios negocios y a pesar del conflicto permanente, las mujeres afganas han conseguido ser abogadas, médicas, juezas, profesoras, etc. Y ello pese a todo. Y pues he puesto de reseña lo que una activista y abogada afgana dijo ya en el año 2020 en el Consejo de Seguridad de la ONU. Nuestras ganancias conseguidas con tanto esfuerzo pueden ser arrebatadas sin previo aviso. Los amargos recuerdos del gobierno de los talibanes nos persiguen a diario. Estas experiencias siguen siendo una realidad para muchas mujeres y niñas que viven en áreas controladas por los talibanes, donde la libertad está severamente restringida. Ello ya nos confirma que pese a que había una ocupación de la OTAN, realmente la libertad nunca ha existido al 100% en Afganistán. En según qué áreas, las áreas que estaban controladas por el mundo talibán o tribus afines, nunca permitieron ese desarrollo de derechos humanos de las mujeres afganas y que por lo tanto, bueno, pues el logro pues, fue parcial. Y ahora vamos a ver qué retroceso van a sufrir esas mujeres que estos 20 últimos años habían podido lograr ciertas cotas de igualdad, no total, pero sí parcial, respecto a los años anteriores y en comparativa con la Declaración Universal de Derechos Humanos. He hecho una breve y sucinta comparación, viendo qué derechos fundamentales se van a conculcar de manera de plano y es el número 1 es el derecho a la vida, que está contemplado en el artículo 3, por cuanto pues serán lapidadas si un tribunal religioso considera que han cometido adulterio, serán obligadas lógicamente a usar el burka que cubrirá pues, de pies a cabeza todo su cuerpo, se les azotará, golpeará o insultará si no van vestidas de acuerdo con las reglas, que es que no pueden pues, ni pintarse las uñas, quiero decir, no tienen ningún tipo de ilegalidad. Se les azotará en público si no tienen sus tobillos cubiertos, porque no pueden llevar zapatos de tacón. Y, por ejemplo, pues lo que he dicho, se les prohibirá usar cosméticos, entre otras cosas. El derecho al trabajo, lógicamente, también será completamente erradicado y que, aunque sí que es cierto que de cara a la galería parece que han manifestado recientemente que sí que van a permitir que la mujer trabaje, lo cierto es que sus verdaderas pretensiones pueden ocultarse y que si operan como antes del 2001, pues será totalmente prohibido el trabajo, que no, a no ser que sea lógicamente dentro del hogar. Y desde luego únicamente algunas doctoras y enfermeras, como fue en su momento, podrán trabajar y precisamente para atender a otras mujeres. Pero para ejercer cualquier actividad fuera del hogar deberán estar acompañadas de su maram, que es un pariente masculino cercano. No van a poder salir de casa, ir a comprar, si no es acompañadas del maram. No podrán, por supuesto, ni comerciar, ni tener ningún tipo de negocio mercantil con ningún hombre. Y se vulneraría, por lo tanto, el artículo 23 de la Declaración Universal. El derecho a la no discriminación es obvio. En este caso, ya por la propia ley Sharia, las mujeres no tendrán los mismos derechos que los hombres en ningún aspecto, ni en materia laboral, ni tampoco en el resto. Y, por lo tanto, vulneraríamos el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También la libertad de expresión, lógicamente, la libertad de expresión será totalmente conculcada, introduciendo restricciones, bueno, yo he puesto bárbaras porque es que no tengo otro adjetivo, se modificarán todos los topónimos que incluyan la palabra mujer y, por ejemplo, la Casa de la Mujer pasará a denominarse Casa de la Primavera. La presencia en radio, televisión o en reuniones públicas será imposible. Y llama la atención que un comunicado talibán sí que en una entrevista un alto cargo concedió a una presentadora, pero
se considera que ha sido un poco un juego de apariencia, pero no real. Y por lo tanto estaríamos vulnerando el artículo 19 de la Declaración Universal. El derecho a la educación, por supuesto, que va ligada pues, a todos los anteriores, al de igualdad y de no discriminación, porque las mujeres ni siquiera tendrán acceso a la educación. Aunque algunos están diciendo, algunos líderes talibanes, que sí que lo permitirán, lo que se sospecha es que se limitará la educación en seminarios religiosos, pero lógicamente no la libre educación en cualquier aspecto de la vida. Y por lo tanto vulneraríamos el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a la asociación y reunión, por lo tanto, también, dado que, como hemos explicado antes, tendrán que estar completamente tuteladas por su Maram, es imposible que puedan reunirse bajo ningún aspecto, ni como asociación, ni de ningún tipo, ni celebrar contratos, ni constituir absolutamente nada, ni siquiera reuniones de carácter lúdico. Y se estará totalmente prohibido y, por lo tanto, vulneraríamos el artículo 20 de la Declaración Universal. A ver, esto ha sido, hay más, pero que me he quedado con los fundamentales. Y mi pregunta ya empieza a lanzar interrogantes, porque creo que esto está bien que sea un poco interactuando entre todos. ¿Qué excepciones hay a la aplicación de ese derecho, ¿no? Ya Savigny decía que el espacio ha sido una limitación más en la aplicación del derecho. Y entonces nos encontramos entre las nociones básicas de derecho internacional público, que es si los estados circunscriben su poder al ámbito de sus fronteras. Y hay dos cuestiones, la práctica y luego la de buena política. Y ahí surge ya el debate sobre si ciertamente no hay excepciones en el mundo que nos lleven a discutirlo, como es la aniquilación en este caso de los derechos humanos fundamentales y libertades tan esenciales. Y ahora me gustaría hacer un rápido análisis del papel de las organizaciones internacionales y dar mi opinión, y luego os explicaré un poquito el tema de la Corte Internacional Penal. Yo quiero que analicemos y que hablemos de qué papel están haciendo las organizaciones internacionales y los gobiernos occidentales y quizá qué deberían hacer, ¿no? Entonces, hay muchas organizaciones internacionales que yo creo que deberían sentirse completamente interpeladas en este momento, porque estamos hablando de cosas tan esenciales como es la lucha por la libertad y la defensa de los derechos humanos, y que bueno, pues deberíamos en nuestro entorno pues, un poco hacer esa reflexión. Rápidamente, Estados Unidos. Yo creo que hay mucho que decir, pero como superpotencia que es, yo creo que su temor de que el gigante chino llegue a hacerle sombra ha podido forzar este abandono en este momento, que ha supuesto 20 años de guerra con un coste económico muy elevado. Y a mí lo que tengo subrayado me gustaría lanzarlo en reflexión. Yo estuve leyendo, y no lo sabía, que el acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes no menciona en absoluto los derechos humanos de las mujeres, no lo menciona. Y mientras que por otro lado sí que se protege la impunidad de delitos graves de derecho internacional cometidos por ambos bandos. Esto es una cuestión que creo que es muy, muy grave. Y luego en septiembre el gobierno de Estados Unidos sí que se afianzó en esta postura que acabo de deciros, y en coherencia con ello sí que impuso sanciones a la fiscal de la Corte Internacional Penal, que se disponía a dirigir una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por todas las partes en ese conflicto anterior desde el 2003. Luego lo analizamos. El Consejo de Europa, a ver, pues ha hecho pues la declaración del alto representante, pues hay muy buena voluntad, quiere seguir protegiendo y promoviendo firmemente los intereses y valores, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, pero yo lanzo dos interrogantes. Uno, tenemos un reto que es verdad, que es la defensa de los valores constitutivos de la Unión Europea, porque el artículo 2 del Tratado Fundacional de la Unión Europea encuentra como principios fundamentales la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el respeto al Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Por lo tanto, el no condenar firmemente la toma de Afganistán y todo lo que se va a producir en estos momentos es no defender los valores fundacionales. Pero por otro lado, yo sí que creo que la política migratoria es una gran preocupación en Europa, y ese temor a una nueva invasión migratoria puede ser contradictorio con esa defensa de los valores constitutivos. Y me gustaría ver cómo va a funcionar y qué acciones van a hacer en Europa. La posición de la ONU, en mi opinión,
hay buenos deseos, pero no veo un movimiento esencial y fundamental en una cosa tan grave. Sí que es cierto que la ONU ha avisado que el trato a las mujeres y a las niñas será la línea roja en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos. Bachelet ya denunció informes creíbles sobre ejecuciones sumarias a civiles y soldados, y que esas violaciones, entre esas violaciones figura la represión violenta de protestas pacíficas, reclutamiento de niños para combatir, imposición de restricciones de movimiento a mujeres y niñas. Y pide a los Estados miembros, por un lado, pues que los defensores de los derechos humanos pues no se enfrenten a represalias y sanciones, exige a los talibanes que trabajen para restablecer la cohesión social, la reconciliación, y luego también invoca una acción unida e inequívoca de los Estados miembros. Son buenos deseos, pero me gustaría saber también cómo se van a poner en práctica. Y aquí entramos en la cuestión que, en mi opinión, puede ser un poco el quid de la cuestión, o lo que veo más claro que sí que puede tener una acción, y es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional fue creada a iniciativa de la ONU en el año 98 mediante el Estatuto de Roma. Lo suscribieron 120 estados y en la actualidad ya son 123 los países que la han ratificado. Entró en vigor en el año 2002. Y supuso el nacimiento de una jurisdicción independiente, un paso histórico hacia la universalización de los derechos humanos, y no fue parte de la estructura de las Naciones Unidas. Es el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra, y tras la conferencia del Estatuto de Roma celebrada en el año 2010, del crimen también de agresión contra aquellos países que hayan ratificado, como es el caso de Afganistán, que creo que es lo más importante. Por lo tanto, nos encontramos con que la Corte actúa sobre una base de un principio de complementariedad con las jurisdicciones nacionales de los Estados parte, interviniendo en los casos en los que aquellas no ejerzan su competencia o no estén en condiciones de hacerlo. Pero basta con que el país donde se haya producido ese crimen esté ratificado para poder actuar, con independencia de que otros estados hayan actuado también en ese país, aunque no hayan ratificado, como sería el caso de Estados Unidos. Por lo tanto, puede actuar en este caso. Es un tribunal de última instancia y solamente interviene cuando las autoridades nacionales no tienen disposición o voluntad de hacerlo. Además, estos crímenes no prescriben. Afganistán, como Estado parte, puede ser objeto de investigación, por lo que la Corte puede ejercer esa jurisdicción, y si se cometen genocidios, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, como está sucediendo actualmente, puede actuar. Conviene recordar que las 15 formas de crímenes de lesa humanidad enumeradas en el Estatuto de Roma incluyen, entre otros, los delitos que se están cometiendo o que se van a cometer, y sabemos que es seguro, en Afganistán, como por ejemplo asesinatos, violación, encarcelamiento, desapariciones forzadas, esclavitud, y en particular de mujeres, niños, esclavitud sexual, etc. Y únicamente comentaros que la fiscal de la Corte Penal Internacional intentó, desde el año 2017, actuar respecto a los crímenes producidos antes, desde el 2003. Y efectivamente el Alto Tribunal sí que aceptó en una apelación de 5 de marzo del año 2020 que ejerciera la jurisdicción la fiscal y que investigara inmediatamente cualquier acto de genocidio, crimen de lesa humanidad o crimen de guerra. Por lo tanto, esta investigación, que fue solicitada en el 2017, como os he dicho, ya desde marzo acordó abrirla. Y me gustaría pues haceros el comentario de que Estados Unidos, que no es parte de la Corte, sí que rechazó el fallo. Sin embargo, estos crímenes, como os he dicho, habrían sido cometidos en territorio de Afganistán, que es un Estado signatario, y por lo tanto el documento fundacional del tribunal lo que otorga a la Corte es posición independientemente de la nacionalidad de los acusados. ¿De acuerdo? No obstante esta disposición que habilita la investigación, el Departamento de Estados Unidos sí que emitió un comunicado cuando estaba negociando la paz con los talibanes, en el que calificaba de imprudente el veredicto de la Corte Penal Internacional. Dijo que era imprudente puesto que se producían unos días en los que Estados Unidos y el Talibán firmaban el acuerdo de paz, que constituía, según ellos, la mejor oportunidad de paz en Afganistán en toda una generación. Bien, y ahora lanzo las preguntas ya para finalizar de cuál debe ser la actuación de la comunidad internacional. El retroceso en derechos es evidente, en libertades es un hecho. La voluntad de impulsar la democracia se ha derrumbado, todo lo hemos visto y lo hemos presenciado. Es preocupante, ante todo, la situación de las mujeres y de las niñas.
que nunca han disfrutado de unos derechos en plenitud, pero es que actualmente ya va a ser un retroceso absolutamente radical. Y como decía al inicio de mi exposición, yo creo que nos debemos sentir absolutamente interpelados, sobre todo los juristas, y no callarnos y bueno, pues intentar ser la voz de estas mujeres, porque es una tragedia que la comunidad internacional debe atender de inmediato. La comunidad no puede abandonar a estas mujeres y debe exigir sin matices el respeto a los derechos humanos. Yo insisto en oír a estas mujeres afganas, en ser su voz y apelar al derecho internacional como instrumento de apoyo a perseguir estos delitos que hemos visto que es evidente que son de lesa humanidad y que son perseguibles absolutamente por la Corte. Y ahí un poco lo dejo, Fabiana, para si quieres que continuemos en debate o vayamos ahondando más. A mí, no sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta al respecto, Nico, no sé si vos tenés No alguna han pregunta. todavía aparecido preguntas en el chat, pero bueno, repito el ofrecimiento de que sea el medio para cursar cualquier tipo de pregunta. Fabiana. A mí me interesaría, con todo esto que Montserrat nos fue diciendo en orden a lo que es la historia, que está muy bien, de hecho, un dato que se me había pasado y venía pensando cuando vos venías hablando, Monse, esta cuestión de, bueno, ¿qué tratados en todo caso Afganistán ha ratificado? ¿No? Porque en todo caso la Convención de los Derechos Humanos, absolutamente todos los tratados internacionales solo nos hacen responsables si los hemos ratificado también en un punto por el principio de soberanía de los pueblos y demás. Entonces pensarlo desde esa óptica también. Y como yo soy muy crítica, en realidad mi intención era, con esto, que es el panorama, que es lo que todos vemos, que es lo que pensamos también, ¿no? O sea, pegamos el grito en el cielo cuando esto ocurrió, pero realmente nos fuimos preocupando durante todos estos 20 años o más cuál era la situación y qué ocurría ahí, como para que sea toda la comunidad internacional y no, nos fueron pasando como desapercibidos, o por lo menos así lo entiendo yo, hasta que vimos las imágenes de hombres subidos arriba de un avión, no mujeres, hombres escapando, ¿sí? Entonces, yo trato de ser respetuosa en el orden de que claramente lo que nosotros podamos pensar, Nico, Monse y los que están acá, tiene una concepción cultural completamente distinta a la que se pueda pensar estando ahí, ¿no? O lo que se pueda vivir estando ahí. Entonces, en ese sentido, creo que hay que ser bastante respetuoso. Por eso yo lo quería enlazar a esa historia, que es la historia oficial, digamos, o la que todos conocemos, ¿no, Monse? Y que sabemos que es real, ¿sí? Con esta cuestión de pensarlo como, a mí un estudiante una vez me habló, yo no lo tenía presente, digamos, y una vez habló del mito del Salvador Blanco, ¿no? Y yo dije, el mito del Salvador Blanco, claro, obvio, el mito del Salvador Blanco, en donde nosotros con nuestra visión eurocéntrica creemos que todo lo podemos resolver desde ahí, ¿no? Entonces digo, de los mitos que se limitan al mito, y vos lo dijiste todo el tiempo, Monse, acá, ¿qué hizo Estados Unidos? Porque Estados Unidos, ¿a qué iba a Afganistán? Es para preguntarnos a qué iba Afganistán, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo estuvo Estados Unidos plantado en Afganistán? Obviamente después del 11 de septiembre, que no nos pasó desapercibido a ninguno, y mucho menos a ellos, porque le dieron en las entrañas digamos, de su paradigma, de su concepción cultural. Digo, entonces, ¿cuál era el mito? El mito de que la llegada de Estados Unidos iba a hacer que esta situación verdaderamente se modificara. Y 20 años después, que no es poco tiempo, vemos que esa concepción o esa realidad no pudo ser realmente transformada, porque si hubiese sido verdaderamente transformada, no hubiese sido tan fácil, siento, que de un día para el otro todos los derechos o los pocos derechos, o nosotros creemos que había muchos derechos conquistados, ese es el problema también. Creo que desde el imaginario popular o desde el imaginario de la comunidad internacional, el hecho de la llegada de Estados Unidos a Afganistán era, listo, ahora cambió todo, ¿sí? Entonces, la situación de las mujeres en Afganistán y la mirada para mí siempre eurocéntrica. Voy a hacer esta crítica y voy a decir esto de nosotros en ese sentido, ¿no? Porque cuando se pidió incluso esta charla, fue desde esa óptica, ¿no? Desde
no puede ser lo que está ocurriendo, le hace con ironía un poco, no puede ser lo que está ocurriendo, algo tenemos que decir, ¿sí? Y a veces yo me pregunto si nosotros tenemos algo para decir, siempre obviamente tenemos que reflexionar al respecto, pero acá me voy a tomar de Judith Butler, ¿no? O sea, hay un nuevo texto de Judith Butler, que es una feminista activista, que va más allá ahora, creo, de pensarlo netamente desde un feminismo limitado, ¿no? Empieza a conectarse con otras cuestiones también. Y ella habla de los cuerpos precarios en la calle, ¿no? En las rebeliones, en las calles. ¿Y qué cuerpos precarios vemos en este momento en Afganistán tratando de oponerse a esta situación? En este momento los cuerpos precarios, en esa precariedad, en esa que vos la acabás de describir con todos los derechos conculcados y además son los de las mujeres, sin lugar a duda. Más allá de que sean los hombres los que escapan en el avión, los que vemos, o sea, si nosotros nos ponemos ahora a googlear qué está pasando en Afganistán, hay una resistencia de los movimientos de mujeres. No voy a decir feministas, porque necesariamente no sé si son feministas, son resistencias de mujeres, ¿sí? Que algo les ha quedado incorporado de este pequeño cambio, de esta posibilidad, aunque sea de cambio que hubo en cuanto al paradigma, que se resisten. Más allá de que en esa resistencia, como sabemos, sus cuerpos, al ser precarios en cuanto al estar expuestos en la calle y no ser el que detenta el poder de las armas, por ejemplo, pueden obviamente sufrir un montón de consecuencias, ¿no? Entonces, desde esa postura quiero empezar como a reflexionar y a sacar este paradigma eurocéntrico que por ahí podemos llegar a tener, porque Monse, vos decías, bueno, la Corte Penal, eso es interesante, que hayan ratificado el Estatuto de Roma y que tengamos ahí, aunque sea una línea desde el derecho para poder exigir, ¿sí? Para poder exigir, pero ¿cuánto hace que ratificaron este tratado? ¿Y cuánto hace que se vienen sucediendo los crímenes? ¿Se entiende? O sea, es verdaderamente, digo, yo soy re pesada con lo del jurista ingenuo, ¿no? De María José Sabarrose, pero a veces creemos que esto, y es como parte del mito del Salvador Blanco, creer que con la ley lo podemos todo, me parece, ¿no? Desde esa ingenuidad. Bueno, ¿qué se necesita? Yo traigo acá algunas reflexiones, yo dejo el PowerPoint después, pero básicamente preguntarnos, ¿sí? ¿Qué necesita esa persona para conseguir una vida digna? Que probablemente pueda ser o no cuestiones iguales o distintas a las que necesitamos otras mujeres, por ejemplo, las que tenemos mirada más eurocéntrica. Por ahí no son las mismas cuestiones que están demandando. Nosotros creímos que sí, pero por ahí no. Me lo pregunto, nada más. Judith Butler también, yo dejo el link porque es muy bueno, porque es un texto nuevo de ella y que se empieza a preguntar sobre esto, ¿no? Sobre los cuerpos ahí en exposición a merced y qué tipo también de concentraciones populares o de cuerpos manifestándose queremos que haya también en la calle. Ella hace hace una reflexión y dice, bueno, cuando vemos, por ejemplo, con las manifestaciones de Donald Trump, ¿no? Una vuelta del Ku Klux Klan, bueno, queremos esos cuerpos, a esos cuerpos vamos a decir que vamos a apoyar como manifestación en las calles, y probablemente no sé, por lo menos no yo, pero hay muchas personas que sí. Entonces, empezar como a despejar ahí, en ese sentido, bueno, cuáles son los cuerpos que se encuentran en estado de precariedad y que además merecen nuestra atención y fomentar que sigan en esa resistencia, ¿no? Con ese texto. Voy a ir al mito, esta me pareció fantástica, esta nota, que tengo el enlace acá, y me pareció fantástica porque habla de esto, del mito del Salvador Blanco, ¿no? Y en ese sentido quiero recordar los nombres porque yo soy muy mala con los nombres, vamos a ir a la nota directamente, pero esta nota es de hace muy poquito, ¿no? En esto de que nos desgarramos las vestiduras, y ahora vamos a ver cómo en realidad se viene hablando de esto hace un montón y parece que nos despertamos ayer con personas huyendo de Afganistán porque volvió el régimen de Talibán. En realidad la pregunta es, ¿alguna vez se fue? Cuando empezamos a ver lo que ocurrió en Afganistán durante todos estos 20 años, históricamente lo que ha ocurrido, nos da la sensación de que en realidad nunca se fue, ¿sí? Bueno, Paula Guerra Cáceres,
¿sí? Es la que lo escribe, y yo traje apenas algunas notas en este sentido del mito del Salvador Blanco. Este monólogo eurocéntrico practicado por Occidente desde hace siglos, no solo se ciña a la academia, sino que abarca todas las formas de producir y reproducir su relato de superioridad versus inferioridad, cuestión que ha vuelto a quedar en evidencia tras los últimos acontecimientos ocurridos en Afganistán. ¿Por qué nos encontramos acá, ahora, escuchando esto? ¿Por qué nos juntamos a pensar? ¿Sí? ¿Para qué? Porque creemos que juntarnos a pensar de este modo o a reflexionar de este modo vamos a hacer que esta situación cambie. Porque tenemos ese cliché en nuestra cabeza pensando que esta actitud eurocéntrica va a hacer que cambie directamente. Evidentemente no. Yo digo, las pruebas me remito, porque en definitiva, hace 20 años que Estados Unidos, en un montón de sociedades, vamos a decir Venezuela, vamos a decir Cuba, incluso en Argentina, antes de las elecciones de 2015, se pedía la intervención de Estados Unidos. Algunas facciones que tienen esta idea del mito del Salvador Blanco. Vengan a salvarnos, ¿sí? Seguramente ahora se vuelve a pedir, porque desde que estalló la última crisis en este país, tanto en artículos de prensa como en tertulias de televisión, se ha proclamado la imperiosa necesidad de llevar a la civilización a Afganistán, salvarla de la barbarie como si Occidente fuese el guardián del mundo. Afganistán no tuviera a su haber miles de años de civilización y de historia, y civilización solo pudiese ser lo que Occidente ha definido como tal. Y en esto vamos a coincidir también en un punto. Ellos dicen, esto no significa que yo defienda lo que está ocurriendo en Afganistán. Significa que lo pensemos desde otro modo. ¿Era esto lo que Afganistán necesitaba? Claramente no. En el tratado de paz o en el acuerdo de salirse de Estados Unidos de Afganistán, las mujeres no fueron prioridad. Y es de eso, lo criticábamos antes, de que las mujeres no tuvieran derechos en Afganistán, como no lo tienen en muchas otras partes del mundo, lo veníamos manifestando antes, y sin embargo, eso no fue lo importante, porque lo importante ahí, en definitiva, políticamente hablando, no sé si era salvar Afganistán o usar Afganistán, en cuanto a sus recursos naturales, vos lo mencionaste, pero con el discurso de la salvación blanca, utilizándolo de ese modo y siendo que es hegemónico, en definitiva, por lo menos para muchas de nuestras sociedades, y tenemos el chip eurocéntrico, nos creímos el verso, por decirlo de un modo, de que Estados Unidos iba a llegar a Afganistán y esas mujeres iban a tener una verdadera libertad, cuando en realidad claramente del acuerdo surge que ese nunca fue el objetivo, porque si no, lo hubiesen resguardado al momento de la salida, y no lo fue. Y entonces esos principios de derechos humanos que nosotros creemos totalmente conquistados, como el derecho también a que los derechos humanos no pueden ser avasallados una vez que fueron conquistados, para ellos no son nada, no existen. Por eso digo, para la cultura de Afganistán, nuestro pensamiento del principio de progresividad de los derechos humanos no existe inserto culturalmente, porque no había cambiado la cultura de ese lugar. De hecho, de este mismo hermoso, que tuve la suerte de encontrármelo a esta pequeña reflexión que se hace y que los traigo acá, habla de que las mujeres que habían logrado ciertos derechos eran las mujeres de Kabul, pero que en el resto de Afganistán, que mayoritariamente son campesinos, el régimen talibán seguía persistente, con la misma violación de derechos. De vuelta me pregunto dónde estaba la Corte también europea en ese momento, porque ocurrían. Se habla del Islam y de los talibanes sin hacer ninguna diferencia, en la mayoría de los casos, entre la religión y la interpretación dogmática de la misma, instalando la idea de que es el Islam en sí mismo el que está instaurando el terror en Afganistán, muchas veces sin mencionar que ha sido el propio Occidente quien ha provocado con su guerra de 20 años gran parte de la actual crisis política y social del país. En este mismo, y no es Vox Populi también, en este mismo texto podemos ver que en realidad los talibanes han sido preparados por los propios Estados Unidos, armados, como ocurre en muchas otras sociedades. Por eso casi, a mí me da como vergüenza a veces hablar de estas temáticas, lo digo de verdad y con humildad,
porque siento que soy una hipócrita al hablar de esto desde una posición incluso privilegiada, ¿no? Desde otra cultura, con otros derechos, donde decir ciertas cosas no nos cortan ni la lengua ni un dedo, al estilo de la serie El cuento de la criada, ¿no? Porque no está alejado de esto, donde las religiones, si bien siguen existiendo, no son una imposición cultural, o por lo menos no hegemónicamente cultural, pero en algunas partes sigue recrudeciendo. O sea, hoy mismo salió una nota respecto, y esto sin que ninguno se ofenda, es simplemente objetividad, del recrudecimiento o el renacimiento de las religiones, específicamente las evangélicas, ¿no? Y cómo empiezan a tener una participación desde lo político activamente, porque esto es político lo que está ocurriendo acá. Angela Davis, que a mí me encanta traerla acá porque ella nos habla todo el tiempo de esta cultura eurocéntrica que tienen los feminismos también muchas veces para imponer sus situaciones, ¿no? Ella dice, bueno, los feminismos, como yo digo, o el feminismo hegemónico, cree que hay una sola categoría de mujer, ¿sí? Una determinada categoría de mujer, además, ¿no? Me encantó porque en una nota ella dice, esta metáfora del techo de cristal, utilizada habitualmente para hacer referencia a la escasa presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad, no apela a los movimientos masivos de gente, es un feminismo que solo le sirve a las mujeres que ya están arriba y que pueden llegar a tocar ese techo, ni hablar de destruirlo, ¿no? Pero solamente las que ya están arriba. El feminismo que no es antirracista, anticapitalista y solidario con aquellos que están atrapados en la pobreza por culpa del capitalismo global, es una contradicción de términos. También les dejo esta nota porque ella empieza a trabajar ya desde otras lógicas también, no solamente centrado, porque Angela Davis siempre ha tenido esta postura, ¿no, Nico? En el sentido de decir, bueno, lo que las mujeres blancas quieren no es lo que las mujeres negras necesitamos en muchas oportunidades, pero ellas toman nuestras voces o toman nuestras demandas y las unifican todo detrás de ese feminismo hegemónico. ¿Y por qué estoy hablando de Angela Davis? Y porque le pasa lo mismo a Angela Davis que a las mujeres afganas en un punto, o a los movimientos que representaba Angela Davis que a las mujeres afganas en ese punto. Nosotros pudimos o supimos interpelar lo que la mujer afgana necesitaba o creíamos que necesitaba esmalte de uña. Y que ahí se solucionaba el conflicto. Esto ya me lo apropio yo. En este sentido también entonces tenemos este conflicto entre nuestra propia cultura, la representación de los términos mujer como un concepto unitario, representado hegemónicamente por ciertas clases de mujeres, que incluye hasta el vestuario que una buena feminista debe reproducir, el outfit feminista. Si no leamos la revista Elle, o sea, en esta revista nos dice cómo debemos vestir las feministas. Si no estás dentro de este outfit, entonces no merecemos a lo Natalia Hay que el feminismo nos represente. Natalia Hay era una mujer que tildaban de prostituta VIP, que fue asesinada, y que los movimientos feministas en Argentina no dijeron ni una sola palabra. Los movimientos feministas hegemónicos de Argentina no dijeron ninguna palabra. ¿Acaso nosotras somos mejores culturalmente cuando propugnamos el cuerpo de las mujeres utilizados para concebir para otras personas que pueden gestar y no desean hacerlo en su propio cuerpo? Sarah Jessica Parker, o no pueden gestar solo a título de ejemplo. Digo, ¿somos mejores que los talibanes? En ese sentido, claro, algunos me dirán decir, obvio, no le cortamos el dedo a una persona, ni la lapidamos. Pero desde ese punto, sin mirar la paja en el propio ojo ajeno, vamos y decimos cosas sin conocer respecto de la otra cultura. Me lo pregunto todo el tiempo, quiero que vean la representación feminista en Argentina, ¿somos mejores? ¿Dónde? Miren las hegemonías de representación feminista, por lo menos para la despenalización del aborto. Y obviamente que yo estoy a favor de la despenalización del aborto, que esto no sea tomado de otra manera, o desvirtuado, o decir ¿qué tiene que ver esto con Afganistán? Pues tiene que ver. Porque siempre hay un pensamiento hegemónico que se quiere imponer y que claramente no pudo enraizarse en esa cultura porque es un pensamiento que queremos trasladar igual como un modelo que tiene que ser igual en Afganistán, en Sudáfrica, en China, porque de China también nos rasgamos la vestidura de las mujeres chinas, en China, en cualquier, digamos, cultura que no sea la occidental.
yo les quiero comentar que estas mujeres también son representaciones feministas de la Argentina, y no fueron las caras que nosotros vimos en la ILE. ¿O vos las viste, Nico? O sea, hacemos esto todo el tiempo. Si esas mujeres con burka, tapadas hasta los tobillos, cambian su outfit al feminismo, fue porque nosotros lo conseguimos. Tal vez hay mujeres que sin dejar eso quieren libertades o ciertos derechos, como ir a trabajar. De hecho, Monse, ¿no tienen muchos ustedes en España muchos casos de mujeres que se han ido, o niñas que se han ido de los países islámicos, pero que siguen, pero que peticionan para ir con sus vestimentas tradicionales a los colegios, por ejemplo? Algunos. La burka es un tema también. Para España, por lo menos así lo tengo entendido yo, desde otras personas con las que he hablado en España. Es un problema por el tema de la migración, en realidad, en ese sentido, digo, es un problema, es un conflicto. Burka sí, burka no. ¿Cuándo sí, cuándo no? Ya fuera de su territorio. Sí, Nico. Fabiana, a modo de reflexión o de pregunta, y usando un poquito un disparador que nos da Ornella Vergés en el chat, nos pregunta a ambas doctoras si consideran que la alternativa más acertada es la intervención de la comunidad internacional, porque Ornella considera que, como bien ustedes ya han explicado, existen instrumentos ratificados, pero que no tienen vigencia concreta. Doctora Montserrat, ¿a usted sí que qué le la parece? tienen, igual no me he explicado bien. La fiscal de la Corte Penal Internacional en el 2017 ya inició solicitó a la Corte investigar los crímenes que habían perpetrado tanto los talibanes como los Estados Unidos, todos los intervinientes en la crisis de Afganistán desde el 2001. En concreto, la fecha en la que ella solicitó intervenir fue el 2003, porque es cuando se ratificó Afganistán en dicho tratado. Desde el 2017 hasta el 2020 hubo varios recursos, por cuanto, como os he explicado, que igual no me he explicado bien porque no quería enrollarme mucho, Estados Unidos se opuso y hubo varios recursos y oposiciones. Inicialmente la Corte admitió los recursos y dijo que no se iniciara la investigación porque consideraba que iba a ser difícil poder conseguir pruebas en contra, pero finalmente la fiscal volvió a recurrir y se estimó por la Corte en marzo del 2020 el inicio de estas investigaciones. De tal manera que desde marzo del 2020 se ha iniciado por la Corte, por la fiscal en concreto, la investigación de los crímenes ocurridos desde el 2003 hasta la actualidad. Entiendo que si se vuelven a perpetrar delitos ahora en esta nueva fase de gobierno talibán, ya que se ha dado el visto bueno por la Corte a la investigación de los delitos antiguos, se ha dado vigencia, por lo tanto, y viabilidad, también se debería dar a los futuros. Si es la mejor o lo peor, no lo sé. Exacto. Lo que está claro, creo que ahí no lo podemos saber. Claro, o sea, pero por lo menos por ahora no parecería efectivo, por lo menos. No sé si lo mejor o lo peor. Claro, ¿qué sucede? Claro, el tema es que es el único mecanismo que por el momento yo veo que existe a nivel internacional, que es viable y que, aunque ha costado un montón, ha habido luz verde en el 2020. Claro, nos tenemos que dar cuenta que he dicho antes que, claro, Estados Unidos no es... entonces, aunque puede actuar contra Estados Unidos, si ha intervenido o ha cometido un ilícito los autores dentro de un país que sí que se ha ratificado en el tratado, claro, entiendo que Estados Unidos hará todo lo posible por obstruir dicha investigación. Pero justamente ahí es donde está lo del mito del Salvador Blanco, ¿no? ¿Quiere Estados Unidos, que es el que propugna, entre otros países de Europa, o por lo menos en los que imponen esta categoría hegemónica o este pensamiento hegemónico? ¿Por qué, si Estados Unidos es tan grandioso, por qué
se opone a estas investigaciones, porque en realidad el interés es otro. No, bueno, no hay porque también, porque han cometido muchos ilícitos, por Fabiana, supuesto, porque han vulnerado derechos porque fundamentales son y parte. derechos humanos igual que los otros. Es que Claro, es así. porque son parte, claramente, claramente. Entonces, para desmitificar un poco ahí y contestándole también un poco a Ornella, digo, es lo que tenemos acá la cuestión del discurso en ese sentido de si viene Estados Unidos, digo Estados Unidos porque justamente es Estados Unidos el que siempre está presente en los otros países utilizando este discurso, ¿no? Nosotros vamos a ir a liberar a los cubanos. Bueno, la forma de liberar no es intervenir, es levantando el bloqueo tal vez. Y probablemente en Cuba haya otros recursos. La forma de intervenir de ellos siempre es a través de las armas, del cercenamiento cultural de esa cultura y de no dejar que en todo caso ese cambio cultural se desarrolle de manera natural. No es que antes de que Estados Unidos estuviera en Afganistán, no se venían proponiendo cambios culturales dentro de la propia historia de Afganistán. Había habido movimientos ahí, un poco Monse hizo al principio este punteado de años, ¿sí? Y algunos, obviamente, todo tiene su desarrollo y su evolución, y por supuesto nosotros no nos podemos quedar callados mirando a ver cuándo mejoran las condiciones según nuestra concepción de las mujeres en Afganistán. Insisto, según nuestra concepción. Tal vez para ellos, nosotros estamos completamente atrasados. Me parece que también acercar una cuestión, algo por lo que el colador de nuestra visión puede estar pasando, doctora Montserrat, es que como argentinos, quienes estamos aquí opinando, americanas, sudamericanos, nos sentimos más cerca de ser intervenidos por Estados Unidos que de ser parte de una OTAN interventora. Entonces, claro. Entiendo también que desde Europa la posición puede ser de alguna manera la de más cercana a la OTAN, y además porque territorialmente están más cerca, entonces las consecuencias sociales que generan emigración, por supuesto que a ustedes les llegan casi caminando, y a la Argentina particularmente es muy poco probable, a menos que sea con algún apoyo gubernamental que lleguen. En cambio, nuestros recursos naturales, agua potable, petróleo venezolano y etcétera, son muy tentadores para las potencias interventoras, y no me refiero precisamente a Finlandia o a Noruega, ¿no? Totalmente. Es que la cuestión aquí es un poco, y estoy de acuerdo con Fabiana, un poco la hipocresía de Occidente, en Totalmente. Que sí que hay una colisión, porque por un lado es verdad que, bueno, pues hablo, por ejemplo, en Europa, o sea, claro, el Tratado Fundacional sí que defiende esos derechos humanos y bueno, sí que había una parte de eso, pero luego también hay unos intereses contrapuestos, tanto a nivel geopolítico, económico, como por otro lado, bueno, pues también ahora que ya se han replegado las tropas, pues el miedo a que vuelva a haber esa crisis migratoria que hubo en el 2005 con todos los sirios refugiados, que hubo una crisis en Europa muy grave, porque al final tuvo que pactar Merkel con Turquía esa contención, este bloqueo, porque si no, pues claro, realmente era... Entonces es un problema político para todos los países. Tampoco Europa tiene una fuerza militar, quiero decir que al final es un poco el equilibrio entre ayudas económicas, no seamos hipócritas, para que los países vecinos se queden con esos refugiados afganos, porque claro, al final, vamos, yo por lo que estoy leyendo me imagino que al final lo que hará Europa es, daros ayudar económicamente a Pakistán, a Irán, Totalmente. Etcétera, a todos los países del entorno para que asuman la ayuda humanitaria que van a recibir y que impidan pues lógicamente pues la expansión de la migración, ¿no? Entonces, bueno, ¿es hipocresía? Por supuesto. Al Totalmente. Final, en realidad, en definitiva, digo, porque si uno se pone a leer, bueno, fíjense que yo traje dos notas, una de septiembre de 2020 y una de octubre de 2020, que ya hablaba de que esto iba a ocurrir. Y estamos a
casi estamos en septiembre de 2021, ocurrió y parece que, por lo menos, parece que nosotros nos levantamos ayer o antes de ayer, o cuando ocurrió esto, hace unos días atrás, ¡ah! ¿Qué pasó en Afganistán? ¿Qué onda? ¿No era que estaba todo bien ahí y los derechos y demás? Y bueno, y la realidad es que no, lamentablemente no, y lamentablemente hay un montón de activistas que están manifestando que esto está ocurriendo. Insisto, obviamente que uno va a estar en contra de cualquier cuestión que cercene los derechos humanos y la vida digna de una persona. Y si es mujer, en mi posición, mucho más, porque soy claramente feminista. Ahora, la hipocresía que hay alrededor de esta temática y lo superfluo de nuestros análisis en ese sentido, diciendo, ay, qué terrible los talibanes, son un caso serio, sin entender que en realidad lo que hay ahí son otras cuestiones, desde lo cultural, lo político, lo económico, lo que tiene que ver con recursos naturales, que va más allá de lo económico en algunos puntos, sino que tiene que ver con el poder mismo, ¿no? Y demás, bueno, confluyen y en última instancia los derechos de los más débiles, que siempre los más vulnerados, ¿quiénes son? Los grupos de vulnerables, las mujeres y los niños, niñas, adolescentes, y si son niñas, mujeres, aún más, ¿sí? Obviamente son los primeros en sufrir estas consecuencias. En una de estas notas que he leído también, bueno, se me van los nombres, hace unas semanas atrás, una activista decía que en realidad nosotras las mujeres nunca debemos dar por sentado que tenemos determinados derechos conquistados, porque en absolutamente todos los gobiernos o todas las visiones políticas que no pretenden que tengamos igualdad, sea en Afganistán o sea en Argentina, van a utilizar la herramienta política para cercenar todos esos derechos conquistados. O sea, no lo podemos dar por supuesto. Pareciera que con determinados sujetos vulnerables, con determinados grupos, en contexto de vulnerabilidad, para hablar propiamente dicho, que si llega a estar acá Rosy Herrera me reta, en contexto de vulnerabilidad, tenemos que estar constantemente reafirmando esa situación, que creo que eso sí es lo positivo de lo que está pasando en Afganistán. Porque muchos movimientos de mujeres afganas que se encuentran en este momento resistiendo sin importar por ahí las consecuencias que eso pueda acarrearles para ella misma, sino como un grupo de mujeres en resistencia. ¿Para qué? Para que ese derecho a estudiar, que a nosotros nos resulta tan natural y tan básico, no sea otra vez derrumbado. Pero si ven este link, Arte, Cultura e Historia, los derechos de las mujeres en Afganistán, en realidad siempre Afganistán ha tenido algunos procesos en donde se ha intentado mejorar la situación, que, por cierto, tiene un acontecimiento o una cuestión cultural también religiosa, porque el Islam es eso, es una religión, entonces que la detenta un determinado grupo también con poder, pero que además tienen las armas. Esas armas, si las pulimos un poco, tienen la bandera de Estados Unidos atrás. Entonces, ese doble discurso, esa contradicción, a mí por lo menos me molesta, pero sí obviamente, y calculo que a todos, pero sí obviamente es interesante la visibilización. Las redes en este momento nos han dado una visibilización mayor, ¿no? Que hubiésemos tenido que lo que hubiese ocurrido, o lo que ocurría antes previo al 2001, o lo que ocurrió también durante todo este periodo, pero ahora tenemos una visibilización mayor. Pero fíjense que este mito del Salvador Blanco está incluso en las fotos de las soldadas mujeres con uniforme de Estados Unidos rescatando bebés afganos, ¿no? O sea, o apropiándose de esos bebés afganos. Yo ya no sé bien qué pensar en ese punto. Algunos dirán que los están rescatando, otros diremos que no, ¿sí? Pero siempre en esa posición. A mí me parece que eso es lo que tenemos que analizar, no tenemos que dejar de visibilizar, y esta foto que fue la que nos representó y nos va a representar en la segunda charla cuando esté Nico y su invitada también, en realidad incluso la fotógrafa que tomó esta foto dijo que fue mal interpretada. ¿Sí?
que no la estábamos interpretando o sea, se le dio un giro y nos estaba interpretando como la queríamos interpretar, pero en realidad pienso que tal vez en la historia de Afganistán estas fotos están más mezcladas, no es una historia tan lineal como pareciera que es en esta foto, ¿no? Están más mezcladas. Hubo momentos en los que tuvieron algunos derechos mayores. Fíjense, ¿no? Si nos ponemos a ver, es la nena en la concepción maternal también, con un bebé. AUPA, o sea, la concepción hegemónica también, ¿no? De lo que debe hacer una mujer, aunque sin burka. Digo, hay muchas cosas para analizar también en esta foto. Y obviamente la despersonalización o la desaparición de esas dos mujeres que están en esa foto. El resto, lo otro es un muñeco. Pero yo me quedo con la frase siempre de Boaventura de Sousa, ¿no? Tenemos derecho a ser iguales cuando la desigualdad nos invisibiliza, como sería en el cuadro de acá, y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza, como podría ser esta última foto de acá. Porque en esta última foto de acá, casi que pasan por mujeres occidentales, casi, ¿no? No sé, a mí me gusta pensarlo de esa manera, en el sentido, esta sería la última que voy a compartir, en el sentido de no ponernos, o por lo menos yo, no quiero nunca ponerme a decir, no, qué mal, y la cuestión ahí juzgadora desde mi concepción, porque por supuesto que desde acá me parece una aberración. Pero ¿qué hicimos para que esa aberración no ocurra? Nos pusimos a analizar ahora que vimos un par de fotos de soldados y soldadas mujeres rescatando niños chiquitos de esa situación. ¿Qué hizo el Salvador Blanco? O los salvadores blancos, o las salvadoras blancas, o las feministas del outfit feminista. Para esto. Fabiana, y para vos, repitiendo un poco la pregunta de Ornella, ¿no? Porque la doctora Montserrat, precisando un poco lo que ya nos había hablado, se refirió. Para vos, ¿cuál podría o debería ser una vía de salida? O quizás, ¿cuál sería para vos la mejor actuación de la comunidad internacional? Es que no tengo una respuesta, Nico. Esa respuesta me parece que es muy, muy fuerte. O sea, ¿yo qué puedo decir desde acá? ¿Quién soy para decir cuál es la responsabilidad o cuál es la vía de salida para la comunidad internacional? Si todos somos comunidad internacional, y por lo menos yo entiendo que el principio de corresponsabilidad y cuidado que tenemos como personas habitantes de este mundo, entre el que está al lado y demás, pienso que claramente visibilizar lo que está ocurriendo hay que hacerlo. Ahora, visibilizarlo también contextualizadamente, no dejar de decir esto, de no, lo que está ocurriendo es gravísimo, pero en realidad, ¿qué hicimos para que esto no continuase? Claro. Porque está la fiscal, esto no salió a ningún lado. Debería. ¿No es? ¿Debería o no debería? ¿No? No deberíamos decir por todos lados que la Corte Europea, hay una fiscal en la Corte Penal Europea que... No, internacional, perdón, que investigó todos los delitos y que Estados Unidos se opuso a esa investigación. En este sentido, ahora que hablaste, Fabiana, de la Corte Internacional, la doctora Montserrat en un momento comentó que la Comunidad Europea no tiene una fuerza militar. Entonces, que de alguna manera, no lo dijo ella, esto ya es totalmente mío, pero digamos, la ONU, a través de la propia ONU, ¿no? La OTAN, que sí es un tratado con mayor orientación militar, tienen esa fuerza, no sé si la palabra es de choque, me permiten la palabra, es sí. por buscar una palabra rápida, ¿no? Doctora Montserrat, como europea, ¿considera que podría ser una salida, no ya, ni siquiera para lo de Afganistán, pero que la comunidad europea piense en una fuerza común? No hay medio, o sea, actualmente la Comunidad Europea, o sea, no la tienen. Y de hecho el ministro Borrell, creo que he leído yo en prensa que un poco habría esa opción. Lo que pasa que yo creo que no hay voluntad tampoco por parte de la Unión Europea de esa vía militar en absoluto. La OTAN acaba de salir. Bueno, acaba de salir Estados Unidos, pero la OTAN ha estado... De hecho, España, Francia, Alemania han ido saliendo desde el 2000, ahora te lo digo de memoria, 12, 14,
porque era un gasto en recursos económicos, militares y de vidas que eran difícilmente justificables a los electores. Entonces han ido saliendo todos los países pues porque realmente, ¿sabes?, que era difícilmente justificable de cara a la población. Nadie entendía qué hacíamos allí, solo veíamos militares muertos españoles, franceses y no entendíamos muy bien. No se justificaba tampoco la labor humanitaria de manera transparente, entiendo. Totalmente. Que quizá es que la cuestión es, a ver, siempre se ha dicho que era labor humanitaria, al menos España, la intervención de España siempre ha sido a nivel humanitario. Y yo creo que no se ha sabido explicar, exponer, justificar, no ha habido transparencia, ha habido muchas suspicacias y a nivel político siempre de pues, beligerancia interna por la que muchos partidos políticos estaban en contra de esa intervención. ¿Qué pasa? Pues que la OTAN pues, ya no estaba involucrada. Y claro, yo no creo que la fuerza militar ahora sea una solución. No, claramente yo comparto con vos. Estoy totalmente con Fabiana. Que, yo creo que no es nunca la solución. Yo pienso que siempre hay que ir por los cambios culturales, sí. No impuestos. Porque a vos no te gustaría que mañana vengan, invadan tu país y te quieran imponer la burka. O sea, no impuestos, porque se transformó en el paradigma hegemónico. O sea, ya no es el hegemónico, no es el occidental, sino que es del islamismo. Creo que a mí me encanta la serie El cuento de la criada por eso. Porque el cuento de la criada, que parece una ficción, si estuviera acá Caro Gómez, me diría, ay, por Dios, todo el tiempo estamos en el cuento de la criada y no nos damos cuenta. O nos pasa desapercibido. Parece una ficción, pero en realidad en muchos países ocurre. O cuando yo hago el ejemplo de la maternidad subrogada, solidaria, ¿qué clase de maternidad solidaria puede ser si no va a maternar? O sea, ya ¿por qué le llamamos maternidad? No tendríamos que ponerle esa palabra. Para mí, nada más que el uso, no hay violación en principio, como pasa en el cuento de la criada, ¿sí? Porque el cuento de la criada es la maternidad subrogada y viene de concepción religiosa. La idea de forzar a la criada porque la persona donde vive esa criada no puede parir. Forzar en el acto de violación. Entonces digo, eso pasa cotidianamente en muchos lugares y pasa desde la concepción eurocentrista y de esta cuestión blanca, hegemónica y demás, hasta en otro tipo de culturas o en otras culturas, que no son las hegemónicas en definitiva. Pero para mí la intervención, pero que este es el caso más claro de que la intervención hay otros también, ¿no? Golfo, o sea, un montón de otros lugares, ¿no? Digo, pero esta a la vista tenemos que una intervención militar no cambia el paradigma cultural de esa sociedad. Porque calculo que ni siquiera se propone hacerlo, ese es el otro punto. A renglón de esto también querría lanzar una reflexión y es que dada la experiencia de estos años de la intervención primero soviética y luego pues ahora la reciente de Estados Unidos, que es evidente que es un país cosido a guerras, de Afganistán, me gustaría hacer una reflexión, dado que en países vecinos como Pakistán, China, que es la gran nueva potencia, está haciendo una intervención no militar pero económica en la que pues también va a ser ahora en Afganistán la nueva potencia que va a influir. De tal manera que la reflexión es, se puede invadir de muchas maneras, también haciendo una dependencia. Entonces, claro, aquí la cuestión sería... Sí, porque no vamos a decir que en China los derechos de las mujeres están completamente garantizados. Seríamos unos hipócritas también si decimos eso. Pero quien va a China queda obnubilado. Obnubilado por el caudal económico, obnubilado por las luces, por los edificios. Digo, y no vemos la cercenación de derechos humanos que también ocurren ahí, ¿no? Ahí estamos. Entonces quería hacer la reflexión de que tampoco podemos dejar a Afganistán a la buena de Dios. Si ahora una potencia, una superpotencia como China la tiene en la mano, aprendiendo de los fracasos de Estados Unidos y de Rusia
no va a invadir, pero tiene unos sistemas mucho más fáciles de invadir a través del tema económico. Y claro, estamos hablando de una potencia que en mi opinión es una tiranía, es también o sea, no tiene libertades y por lo tanto, claro, allí yo creo que, claro, a nivel internacional, bueno, pues habrá que hacer una reflexión de cómo poder, ¿no? Bueno, pues facilitar, ayudar, escuchar, no lo sé, es complicado. Yo no creo que haya una solución así que nos sentamos acá 20 personas y decimos, ¡ay, tenemos la solución! Seríamos unos genios, Nico, si logramos eso. Ya está. No dominamos el mundo porque no nos dejan, entonces, Nico. Bueno, pero no deja de ser mi trabajo. Vos sos como Pinky Cerebro, ¿viste el dibujito? Sí, que yo hice la pregunta, si salía, salía. Hay algunas opiniones en el chat que, bueno, que de alguna manera refrendan lo que ustedes están comentando, así que invitar a cualquiera de las personas, si quiere tomar la palabra, como dijimos al principio de la charla, pueden absolutamente hacerlo. Van a pensar que estoy enojada, en realidad un poco enojada estoy con esta situación, porque a mí la hipocresía de... Casi que digo, bueno, ¿por qué ahora nos sentamos a reflexionar sobre esto? ¿No? O sea, no, está bien, este tal vez es el momento adecuado porque ahora está visibilizado, entonces tampoco lo tenemos que dejar pasar, ¿no? Tenemos que hacer hincapié y decir, bueno, esto está pasando. Esto, sea que las mujeres del lugar estén de acuerdo con esa cultura o no, no podemos tolerar, como no toleramos que las comunidades indígenas, el pater familia, sea el que desvirgue a las mujeres. ¿No? Es intolerable en un mundo de derechos humanos. O sea, si no toleramos eso en las comunidades originarias, e incluso en los pueblos originarios que están en algunos territorios en donde su constitución dice que que se va a respetar la diversidad cultural, pero hay ciertos parámetros, hay ciertos límites que claramente no se pueden transgredir, y que tienen que ver, creo yo, con la dignidad humana, ¿sí? Simplemente con eso. Pero también pienso que el principio de no intervención de los pueblos tiene que ver con la propia evolución cultural de cada uno de sus pueblos, ¿sí? Entonces, a mí lo que me parece es que hay ciertos países típicos en los que constantemente, como dijo Monse, han sido cosidos a guerra, muchos, ¿sí? Claro. En donde lo que se quiere imponer es un sistema cultural, sociocultural, filosófico, político y económico hegemónico, que tiene que ver con la globalización, ¿sí? Y que no, en ese punto, esa imposición, no le interesa el cambio cultural. No le interesa que los hombres de Afganistán tomen conciencia, se les cambie el chip y digan, no, ¿cómo le vamos a cortar la lengua a alguien que menciona la palabra mujer? Es una locura, es indigno. Para cualquier vida en este momento de evolución mundial es indigno. ¿Sí? Entonces, pero eso es lo que no interesa con las intervenciones. O por lo menos hasta ahora no me han dado muestras de qué es lo que interese. Lo único que hay detrás de esas intervenciones militares, por eso no lo pueden justificar, porque en Europa, ¿no? Porque para que lo pudieran justificar, algún beneficio tal vez tendría que haberle dado Europa para eso. Y por ahora, además, con la migración, ¿sí? Tampoco es la alternativa adecuada de migrar. ¿Por qué no? No sé qué tanto temor hay con la migración y que los cuerpos se muevan también de un lugar a otro. Yo en un momento hablé en la UNPAS sobre los niños de Venezuela que migraban solos, digo, y en realidad toda la vida los seres humanos nos hemos movido. En muchas oportunidades fuimos nómades, porque nos movíamos para comer, en orden a la subsistencia y hacer que esas vidas sean dignas y no solamente sobrevida. La humanidad se ha movido siempre. ¿Qué tiene de malo emigrar? Bueno, nada, no tiene nada malo. El problema es que el Estado receptor tiene un estado de bienestar económico y una renta per cápita que si te invaden, pues claro, baja. Ese Totalmente. Es el problema. Es que no hay más. Exactamente. El problema tiene de vuelta la riqueza para unos pocos no se quiere compartir. Totalmente. El problema es ese, otra vez. El problema, otra vez, no es la migración, o que
Porque además, si le dieran a elegir a las mujeres de Afganistán, a los niños que están rescatando estos soldados bienaventurados y demás, si le dieran a elegir, si uno tuviese en su lugar de nacimiento, donde tiene a su familia, sus raíces y demás, todas las condiciones de vida digna, probablemente, digo probablemente, porque también uno puede decidir irse porque le gustaría vivir en otro lugar y lo puede hacer con total libertad, ¿sí? Probablemente no elegiríamos irnos si nuestras condiciones de vida fueran dignas. Cuando dicen los balseros, o ahora afganos, o los refugiados, los inmigrantes que tienen ustedes, ay, se me van, el país. Sí. Exacto. Digo, si ellos tuvieran condiciones de vida digna, pakistaníes, gracias, ¿se irían? Probablemente no. Claro, creo que ahí está el kit de la cuestión, Fabiana, ¿no? En que no nos estamos cuestionando un aluvión de inmigrantes de Australia. Seguramente haya gente en Australia que prefiere vivir una en Japón, otra en Canadá y otra en Chile, Totalmente. de eso estoy seguro. Pero el aluvión de personas que están emigrando de Afganistán y que su situación o su relación sea con el miedo que tienen a la violación de sus derechos humanos, ¿no? Creo que eso es fundamental. Pero miedo, Nico, que si uno se pone así a analizar en profundidad, miedo que no estuvo, no es que en algún periodo se fue. Esto es lo que yo me... Claro, pero ¿cómo recrudeció? Claro. Claro, obviamente, cómo recrudeció, pero nunca se fue. Digamos, acompañarles otra reflexión, ¿no, doctora Montserrat, Fabiana? Cómo la situación de las mujeres que llevan marcadas en su cuerpo su condición de mujer, ¿no? Se visibiliza, y si al menos no se respeta, por lo menos es visible, ¿no? Pero pensemos y podemos hablar de la perspectiva de género y lo lejos que está de que se aplique y todo, ¿no? Pero pensemos en los colectivos LGTBIQ, ¿no? Que a veces no llevan marcada en su cuerpo su condición. Bueno, Totalmente. Alguien me podrá decir, la comunidad trans la lleva a la condición marcada en su cuerpo, bueno, porque es uno de los colectivos que de la diversidad sexual, la comunidad trans, pero la comunidad gay, la comunidad lesbiana, la comunidad bisexual, no. Entonces, además de que sabemos que la ley fundamentalista es muy dura con estos grupos, ¿no? Además, ni siquiera se puede visibilizar, ¿no? Entonces, y que además, a nivel internacional, no existen tratados con fuerza vigente que tengan una exigibilidad como es la CEDAW en el ámbito americano, la Convención Belén do Pará. Menos mal que Nadia Wolf puso el segundo comentario, porque cuando leí el primero, me costó seguir respirando. No, no hay yo problema, le entendí, Nadia. que no puedo creer que esté diciendo que no deberían existir los grupos LGTBI. Claro, vamos a contextualizar a la doctora Montserrat por si no está leyendo el chat, pero pone Nadia, Golf. Creo que no deben existir colectivos LGTBIQ+. Y ahí... Y yo estaba hablando y me costó seguir respirando. En esos países. como claro. No, fantástico, Nadia, al que contrario. no deben estar visibilizados, claro. Nadia, pero nos has robado una sonrisa, Nadia. ¿Sabes que sí, Nadia? Que existen con todo lo que eso conlleva, la exposición que conlleva, porque pensemos en una mujer lesbiana en Afganistán, que además de estar expuesta a todo lo que han comentado, sobre todo en el excelente diagnóstico que hizo Montserrat, además de estar expuesta a estas nuevas posibles, y si no es que ya vigentes, como dijo Montserrat, denunciadas por la propia Michelle Bachelet, por su cargo en la ONU, violación a los derechos humanos, todas las demás por lesbiana, que muchas veces se consideran que son estados que permiten una corrección, ¿no? Y que además está decirte que las correcciones son de lo más crueles posibles, como torturas en los genitales y violaciones en el menor de los casos, ¿no? Entonces, difícil esto. Y lo último también para acercar un poco lo que piensa Rita Segato, o los aportes de Rita Segato, que
Bueno, Fernando Gámez, que yo no sé si es el Fernando Gámez que conocemos acá en Mendoza, el juez del Tribunal Asociado. Bueno, Fernando, sí, algunos colectivos de la... claro, es cuasi suicidarse, Fernando. Algunos colectivos de la diversidad sexual han hecho manifestaciones en las calles y todo, custodiadas por alguna fuerza militar que todavía no cae, o por alguna fuerza internacional, o hicieron esta manifestación en su camino de la inmigración, digamos, ¿no? O sea, mientras iban dejando el país, iban manifestándolo en ese camino, Sí, porque sabían... muchos han manifestado de esa manera, cuando ya están saliendo, cuando están como, que se han digamos, como con una refugiado. especie Sí. de estatus que no lo es, pero de estatus de que se están por refugiar, entonces, bueno, Sí. en ese camino. Pero sí, interesante plantear esto de cómo esta doble perspectiva incrementa la vulnerabilidad y disminuye los tratados vigentes de reparación, sobre todo con fuerza normativa, como es en el ámbito ONU la CEDAW, ¿no? En la diversidad sexual no existe ninguno de estos tratados. Y alguien podrá decir, bueno, existen los tratados generales de derechos humanos. Y yo me pregunto, si existen los tratados internacionales de derechos humanos, ¿por qué existen convenciones específicas como las de las personas con discapacidad, Sí, personas de totalmente. tercera edad o adultos mayores o mujeres? Y porque la experiencia nos ha enseñado que con lo general se pierde la perspectiva de los casos particulares de vulneración de derechos. Y ahí engarzar con Rita Segato, que estudia los conflictos armados en zonas como Latinoamérica, donde el conflicto armado no es necesariamente entre dos grupos militares por guerra, sino entre militares y paramilitares, o grupos dependientes de mafias, de carteles de droga, como es en México. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Rita Segato? Que ¿cuál es el territorio de la guerra y la disputa? El cuerpo de la mujer. Totalmente. Que la guerra atraviesa a la mujer, pero cuando la atraviesa corporalmente, ¿no? En violaciones, en ser botín de una guerra, en enviarse grupos unos a otros mensajes a través de las violencias ejercidas a las mujeres de uno y otro grupo, porque yo violento tu masculinidad al violentar aquel objeto que vos no pudiste cuidar, que puede ser una oveja, puede ser una casa o puede ser una mujer. Entonces puestas a la misma altura una casa, un prado, una oveja o una mujer. Y niñas, sí, niños y adolescentes mujeres, también. Sí. dice Nadia, mujeres y niñas, niñas, Sí. adolescentes, sí. Sí, claro, mujeres claro. de todo tipo de edad, ¿sí? O sea, mujeres ahí en general, sean niñas, porque no son adultas o adultas. A mí, yo sabía que no íbamos a llegar a ninguna reflexión hoy, ni en el próximo encuentro, porque en realidad, insisto, o sea, que es más bien para que nosotros pensemos. Yo insisto, no sé, Monse, si creo que en esto coincidíamos. Visibilizar es lo primero. Es lo primero. Yo creo que, a ver, humildemente poco podemos hacer. Sí, pero como mínimo, bueno, pues ser conocedores de la crisis humanitaria, no solamente actual, sino de esta histórica crisis humanitaria, ser conocedores, reflexionar sobre ella y sobre todo ser la voz de estas mujeres, darle voz. La plataforma tuya es maravillosa, quiero decir, te felicito además porque ha sido súper interesante y me lo he pasado genial escuchándote y compartiendo con vosotros. Y creo que al final, humildemente, como feministas, como mujeres feministas, juristas además, es nuestra responsabilidad, ¿no? Sentirnos interpeladas y darle voz, pues, de la forma que sabemos, pues, en foros y bueno, pues haciendo esas reflexiones en voz alta que a algún lugar llegaremos. Yo creo que sí, y yo creo que es nuestra responsabilidad siempre, no solo con la mujer afgana, sino con la vecina que escuchamos los gritos cuando el marido la está moliendo a palos. Por supuesto. ¿Se entiende? Ahí es nuestra responsabilidad siempre. Ahora con las mujeres afganas que están pasando una situación extrema de violencia,
visibilizarlo, decirlo a diario, comentarlo, no dejar que esto sea como la foto del niño que apareció en la playa y fue una foto que duró un mes y todos pusimos en nuestros estados de WhatsApp y demás, y después nada ocurrió, porque cuántos niños más habrán aparecido muertos en la playa o que ni aparecen porque ya se los tragó el mar, ¿sí? Entonces, que no sea una cuestión fetichista del momento, que sea una forma de vida, visibilizar cuando alguien que no está en condiciones de vida digna, incluidas nosotras, podamos visibilizarlo y sostenerlo, ¿no? O sea, tal vez no podemos hacer otra cosa en el rol que nos ocupa. Ahora estaba leyendo que, bueno, un ejemplo de violencia vicaria, que aquí también en España últimamente hemos tenido un par de episodios muy dramáticos que hay que visibilizarlo, y hace poco, creo que esta mañana leí un artículo de una periodista afgana que ponía de manifiesto también que es violencia vicaria también lo que está sucediendo con las mujeres allí. Es que al final es siempre lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el pensamiento feminista es universal y que al final lo tenemos que tener interiorizado, ¿no? El que no mirar hacia otro lado, ser empáticos en mayúsculas. Es decir, si mi vecina está gritando, yo llamo a la policía y yo la auxilio. No tengo que taparme los oídos. Es que es tan fácil como auxiliar al vecino o a la vecina en este caso, y en este caso un país vecino o lejano, pues bueno, pues sentirnos interpeladas también. Que al final el feminismo es lo mismo, es que es lo mismo. El mayor o más, es decir, la violencia puede ser más grave o menos grave, pero la violencia está allí. Totalmente, por eso yo siempre traigo a colación lo de la maternidad subrogada, porque muchas mujeres que se dicen feministas la llevan como bandera hacia la victoria, o hasta el dar la teta a demanda. O sea, yo digo, ¿cómo podemos pensar que nuestros cuerpos son nuestros y después esa misma que nos dice, nuestros cuerpos son nuestros y merecen vivir una vida digna, nos dice, no, pero tenés que parir para un tercero porque prima el derecho a... Bueno, no sé, es como para preguntarnos, ¿no? Entonces, obviamente que esa violencia es mucho más leve en un punto que la que están viviendo las mujeres afganas, pero en realidad estamos atravesadas las mujeres en donde nos encontremos en este momento por alguna tipología de violencia más fuerte, con otros movimientos, otras herramientas legislativas, otras herramientas jurisdiccionales, a pesar de que nosotros nos quejamos, claro, cuando nos comparamos con otros países somos la panacea en ese sentido, pero para mí la visibilización, y bueno, por eso va a haber una parte 2, Nico, para que no nos olvidemos de esta temática cuando termine acá y cerremos. Así que para Monse es tarde, pero creo que se copó con la temática, así que yo y todos también le agradecemos especialmente. Sí, las vamos a despedir. Y bueno, invitamos a quienes nos están escuchando, a ver una segunda parte, estén atentos a las redes del Observatorio Iberoamericano de Abogadas y Abogados, que vamos a estar compartiendo una segunda parte con otra profesional de acá de Mendoza, sobre una comparativa entre lo que son los sistemas jurídicos, así como cuando estudiamos en la facultad estudiamos el sistema que nos rige, que es el civilista o continental europeo, y nos dicen, bueno, y existe otro, el common law, y lo estudiamos un poco ahí, ¿no? Bueno, existen 6, 7, 8 sistemas jurídicos, y uno de ellos es el que está en Afganistán, que estuvo y está, no importa que cambien los talibanes, y ya entender los principios que rigen un sistema jurídico diferente ya nos puede ayudar a contextualizar, que creo que fue lo que Fabiana quiso hacer un poco, ¿no? Ponerse en abogada del diablo y contextualizar un poco esta cuestión. Eso por un lado. Y lo segundo, meternos, y por supuesto Montserrat, Fabiana, que sabemos que sin éxito vamos a tener, en una discusión que es casi tan vieja como los derechos humanos mismos, que es universalismo o particularismo. Hay punto de equilibrio, no lo hay. Hay derechos que pueden ser tamizados y otros que no. Pareciera que la realidad nos da la respuesta antes de entrar al conversatorio, ¿no? Pero bueno, sí, pensarlo, como decía recién, en clave jurídica. Montserrat, a quien le comento que en mi formación estuvo el maestro Atienza, Manuel Atienza, con su perspectiva del derecho como argumentación, así que el mero hecho de argumentar y
ya para nosotros es un gusto y es lo que planteamos desde el observatorio. Bueno, espero que la hayan pasado bien. Monse, gracias siempre. Me despido, un beso. Que descanses. Encantada de Te estar queremos con mucho en el vosotros. observatorio. Gracias, un besito, cuidaros mucho y encantada de estar con vosotros. Hasta luego. Gracias, Gracias. hasta luego. Hasta luego a todos. Igual queda grabado por si la quieren ver en el YouTube del observatorio. Chao, Nico.